Tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Irito. Entonces, estamos en Génesis capítulo 24. Es la porción de esta semana. Tiene una lección muy interesante. De hecho, el capítulo 24 es el capítulo más largo de la Torá y es uno de los capítulos centrales porque nos habla acerca de la novia, de la elección de la novia, tema del cual vamos a tomar algunas lecciones muy interesantes de esta historia de la elección de la novia para Isaac, que aplican precisamente a nosotros como pueblo o novia del Señor. Eh, Gracias a todos los que se conectan. Nosotros somos estudiantes de Torá, también a los que lo verán posteriormente. Eh, Oramos por cada uno de los miembros de este grupo para que el Señor nos siga guiando en este caminar, en esas raíces que el Señor ha dejado en su escritura a través de la Torá. Y damos gracias a Dios también porque podemos estudiar su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das este día y también la semana, porque nos das todas las cosas, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres poderoso, nos das tu Torah. Pedimos, Señor, tu Ruach, tu Espíritu, para poder entender y aplicar este mensaje maravilloso que dejaste para nosotros, Señor. Que podamos estar allí en el pozo, porque tú estás, Señor, dispuesto a buscarnos y a sacarnos desde Babilonia hasta la tierra prometida. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén. Muy bien, muy bien, qué bueno saludarlos a todos. Estamos en Estudiantes de Torá. Bienvenida allí Paola, Sandra, que se van conectando. El capítulo 24 del libro de Génesis. Vamos allí al libro de Bereshit o Génesis en el capítulo 24. Nos habla precisamente de esa búsqueda o la elección de la novia. Hace 2 años tuvimos un tema que llamamos En busca de la novia. Precisamente hablamos algunos aspectos. Hoy vamos a complementar estos aspectos acerca de la novia y lo hemos titulado La elección. Hay unos aspectos muy interesantes, muy importantes acerca de la novia, que Eliezer, como siervo de Abraham, fue quien se encargó de buscar esas características de esa novia. Quiero que todos vayan a sus Biblias en el Génesis capítulo 24. Nos dice que Abraham ya era viejo. Esto pasó justo después de la muerte de Sara, con la que comienza la porción de esta semana. Espero que todos hayan leído la porción de esta semana ubicada desde Génesis capítulo 23. Sara muere a los 127 años, así que Abraham se da cuenta de la necesidad que tenía Isaac a los 37 años, por lo menos Isaac ya tenía aquí 37 años de tener una esposa. Así que idea un plan muy interesante que parece extraño que el papá y además no el papá, sino más bien el siervo del papá vaya y busque una esposa para su hijo, algo muy extraño en nuestra cultura, pero cada uno de estos pasos nos muestra, como lo vimos hace 2 años, todo el proceso de matrimonio en el pensamiento hebreo. Hoy vamos a hablar un poco acerca más de las características. Y este plan, que parece extraño, tiene un mensaje escondido allí. Para nosotros, un mensaje de amor que trasciende a toda la escritura de cómo el Señor quiere buscar una novia para su pueblo. Entonces dice la escritura que Abraham era viejo, por lo menos Abraham tenía 10 años más que Sara, o sea, por lo menos en los 137 años, y dice que el Señor lo había bendecido en todo, y dice Abraham a un criado suyo, entendemos que es Eleazar, que es el mayordomo principal, que gobernaba sobre todo lo que tenía, le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa poner la mano debajo del muslo de Abraham, con el cual Eliezer, ustedes lo leyeron, hizo el juramento de este plan y esta misión que tenía de buscar una esposa para su hijo, es un hebraísmo, porque recuerden que Abraham había hecho un pacto, la señal del pacto estaba en su miembro, él se había circuncidado como muestra
de ese pacto o en el pacto que él había entrado a hacer con el Señor. Así que al decir pon tu mano debajo de mi muslo es júrame por el pacto que hice con el Dios Todopoderoso. ¿Y en qué consistía la misión? Dice el versículo 3 que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos. Recuerden que Abraham vivía en este momento en tierra de Canaán. Voy a, regálame un segundo, les voy a mostrar un mapa para que todos podamos ver eh, el mapa de la tierra donde vivía Abraham en ese momento. Regálame un segundo, ya les vamos aquí la presentación. Ustedes vean la misión que da Abraham a su siervo y que le dice que no va a tomar de allí de la tierra donde él está en Canaán. Abraham recuerde que ya vivía en este momento en Canaán, sino que su siervo debía ir ¿a dónde? A la tierra donde nació Abraham. Recuerden allá en Ur de los Caldeos, donde Abraham nació, de donde el Señor le dijo, sal de la tierra. Allí tenía que volver a Abraham y buscar esa esposa a través de su siervo para su hijo. Ya estamos descargando aquí porque tuvimos que cambiar equipo para que para que todos podamos ver. Y dice el versículo 4, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esa era la misión que tenía este siervo de Abraham. Fíjense lo que dice Abraham en el versículo 6. Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Así que la misión era regresar hacia el oriente, Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Allí después estuvo Babilonia, algunas ciudades importantes como Nínive, que quedan registradas en la escritura. Debía regresar el, el criado Abraham, buscar allí una esposa para su hijo Isaac y traerlo. Así que no era una misión fácil, es ir a una tierra mm, diferente, a una ciudad, buscar quizás una mujer extraña o no conocida y traerla de vuelta hacia donde Abraham. No era una misión fácil la que tenía el siervo de Abraham, pero él pues gustosamente aceptó la misión. Aquí ya las estoy compartiendo en este momento. Eh, una ilustración de lo que tuvo que haber atravesado el siervo de Abraham. Eh, Creo que ya están viendo el mapa, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Entiendo que sí, ya lo están viendo. Eh, entonces, vemos aquí en este mapa, precisamente, el lugar de donde sale Abraham desde Ur de los Caldeos, en la parte derecha del mapa. Fíjense que allí, justo allí está el río Éufrates. Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates hacia el oriente para llegar al occidente, perdón, para llegar a Canaán. Por eso, y lo hablamos la vez pasada, el nombre hebreo, el- la raíz del nombre hebreo significa cruzar. Así que Abraham se convirtió en un hebreo porque cruzó el río hacia el occidente. Hebreo significa cruzar. Eh, ya lo vimos anteriormente, es una característica que el Señor también nos invita a nosotros a que crucemos ese río y seamos parte de su pueblo. Abraham vivía en una cultura llena de ídolos, una cultura donde el paganismo estaba servido en las mesas, una cultura donde no había respeto ni conocimiento del Dios verdadero, así que el Señor tiene que sacarlo de allí
Tal como aparece después en Apocalipsis 18, el Señor diciéndole a su pueblo, salid de ella, pueblo mío. Y Abraham se establece aquí, en Canaán, realmente en el Negev, o en el desierto de Negev. Estaba viviendo Abraham, como vimos en la clase anterior. Abraham le dice a su siervo que debe regresar. Este era un viaje de por lo menos 800 kilómetros en camellos. Era aproximadamente un viaje de 17 días, en la cual ellos, el viaje, eh, si se hacía en línea recta, era un viaje bastante difícil, condiciones climáticas del desierto. Muchas veces tenían que eh, bordear, bordear la medialuna, la famosa medialuna fértil, que era más fácil para los viajeros y los camellos o los animales que llevaban allí. Así que se hacía un viaje bastante largo para ir nuevamente allá. Y la misión del siervo era traer nuevamente. Aquí encontramos lecciones maravillosas donde el Señor nos dice que yo te he escogido y además que quiero que salgas de Babilonia, precisamente el texto de Apocalipsis. Así que en el versículo 4 dice el Señor, le dice a Abraham, a su siervo, tomarás para mujer para mi hijo Isaac. Allí en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, Isaías el capítulo 41, versículos 8 y 9, el Señor también a través de Isaías nos muestra algo muy similar de esta relación de Abraham con su hijo Isaac y de cómo quiere traer esa novia hacia la tierra prometida. El Señor le dice en Isaías capítulo 41, versículo 8, tú, Israel, del cual tú y yo hacemos parte. Siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice aquí Isaías, porque te tomé de los confines de la tierra. Allá desde Ur de los Caldeos está nuestra ascendencia, viene desde Ur de los Caldeos. Te tomé desde tierras lejanas, dice la escritura, desde los confines de la tierra y te llamé. Así que el siervo de Abraham, eh, como si fuera el Ruach del Espíritu, el Ruach del Señor, el Espíritu, él va a tierras lejanas, como lo muestra Isaías, hasta los confines de la tierra y llama a su novia para que salga de Babilonia y pueda establecerse en la tierra de Canaán. Es un mensaje espiritual muy precioso el que nos da esta escritura y que nos confirma Isaías cuando dice, te tomé desde los confines de la tierra. Mi siervo eres tú, yo te escogí. Fíjense que Abraham no quería que Eleazar tomara esposa para su hijo de las mujeres que vivían aquí en Canaán, sino que él había escogido, él ya tenía escogido de dónde debía sacar. Nosotros, quienes precisamente en medio de Babilonia, en medio de Roma, hemos sido llamados para salir. El Señor nos llama, dice la Escritura, continuamente para salir de Babilonia y establecernos. Somos escogidos. Nosotros, como Israel, fuimos escogidos, de acuerdo a la escritura. Yo te llamé. Por eso dice el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el criado, después de escuchar este desafío, eh, un desafío muy grande de ir a una tierra lejana a buscar una mujer que no conoce y traerla de regreso para su hijo Isaac. Le dice a su siervo, quizá la muchacha, versículo 5 de Génesis 24, donde estamos, quizá la mujer, la muchacha no querrá venir en pos de mí. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dice claramente, guárdate de que no. Yo no quiero que mi hijo Isaac vuelva a esa tierra de Ur de los Caldeos, porque el Señor me ha bendecido, me ha dado la promesa de que de esta tierra será la heredad para la descendencia, y Abraham sabía que en su descendencia estaba el Mesías. Así que él le dice en el versículo 8, si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mí.
Aquí encontramos la segunda característica de la novia. La primera, ya la vimos, que el Señor nos llamó, nos escogió y nos llamó desde Babilonia. Y nos dice, salid de ella, pueblo mío. La segunda característica es que el Señor no nos fuerza. Ah, Elíasar, obviamente, hace un tremendo viaje, invierte unos recursos, 10 camellos cargados de oro. El Señor viene a seducirnos, como dice la Escritura, ¿no? A atarnos, ¿cierto? Y es lo que hace cada día en nuestro corazón. Pero la elección es nuestra. Así como Rebeca podía elegir devolverse con Eleazar y atravesar todo ese camino, el desierto, el río y llegar hasta Canaán, ella también podría elegir que no. Y eso lo encontramos justamente en la misma Torah, en el libro de Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 15. El Señor también le dice a su pueblo, como aquel entonces, hoy también le dice a su pueblo, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Y dice, pero por otro lado, la muerte y el mal. Si nos dice, hay dos caminos. Está el camino de la vida y del bien y está el camino de la muerte y el mal. El versículo 16 es muy interesante. El Señor dice, te mando que ames a Adonai tu Dios, andes en sus caminos y guardes mitzvot o la instrucción, la Torah para que vivas, dice él. O sea, si escoges la vida, si escoges regresarte conmigo hacia Canaán y emprender el viaje, dice el Señor, tendrás vida, serás multiplicado. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que entrarás a poseer. Pero si escoges el otro camino, dice el Señor, si tu corazón se aparta y no oyeres, si te desvías y te inclinas a dioses ajenos allí donde habitas, en Ur de los Caldeos, en Babilonia o en Roma, yo protesto hoy, dice el Señor, que pereceréis. Versículo 18 del capítulo 30 de Deuteronomio. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, dice el Señor, escoge tú. Lo mismo que Eleazar tenía como misión al llegar a esta ciudad o a este territorio de donde había salido Abraham para buscar una de su familia, Rebeca también tenía la posibilidad de elegir regresar o no regresar. Y el Señor nos dice hoy también a nosotros, escoge pues la vida. O sea, escoge la vida, nos dice el Señor, te doy, hay dos caminos, pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y te pregunto hoy, ¿cuál es la descendencia que quieres para tus hijos? El Señor te dice hoy, escoge la vida, regresa, acepta la voz del Ruach, del Espíritu que te llama, vuelve con Él para que puedas poseer la tierra prometida. Dice el versículo 20, si escoges la vida, eh, amando a Adonai tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole, así como Rebeca siguió a Elíasar en el camino de regreso, dice él, habrá prolongación de tus días, fin de que habites sobre la tierra que Adonai juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les habría de dar. Así que la segunda característica es que Rebeca podría elegir irse, es decir, escoger el camino de regreso a la casa del Padre, escoger el camino de la vida o quedarse en esa ciudad, en esa región donde abundaba el paganismo. Sabemos cuál fue el resultado. Rebeca eligió la vida. Es la misma lección que el Señor hoy nos da y que acabamos de leer en Deuteronomio 30. Coge la vida para que puedas vivir. Dice el versículo 9, volviendo a Génesis 24, que Elíasar dijo, ok, y dice la escritura que puso su mano debajo del muslo de Abraham, señal del pacto, y le juró todo sobre este asunto. Así que dice la escritura que Elíasar emprende el viaje de regreso hacia Ur de los Caldeos, no sin antes, dice el versículo 10, que tomó 10 camellos de toda clase, dice la escritura, de regalos escogidos de su Señor, y puesto en camino,
llegó a Mesopotamia. Eleazar, como un símbolo del Ruach, del espíritu, tomó todo lo que tenía su señor. Lo mismo que tenía su señor, él lo tomó y emprendió el viaje. En Juan, en el libro de Juan, de Abrit Hadachá, el Nuevo Testamento, en el capítulo 16, también Yeshua muestra algo muy similar. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, dice él, de su propia cuenta. Eliezer, como un símbolo del Rúa, Eliezer no iba a hablar por su propia cuenta, él simplemente iba en una misión en nombre de Adonai, emprendió su misión para poder conseguir el objetivo. Él no iba a hablar por su propia cuenta, porque el Ruach que proviene de Dios es el mismo Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como Eleazar toma de lo que está en la casa de Abraham, regalos, los camellos, etcétera, también es un símbolo del Rúa, que es la presencia de Dios. Toma, dice la escritura, dice Yeshua, toma de lo mío y os lo hará de saber. Eleazar tomó 10 camellos, toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, emprendió el viaje hasta llegar a la tierra de Mesopotamia, de acuerdo a la escritura. Allí él hace una oración, versículo 12, estando allí situado, dice el versículo 11, en la ciudad de Nacor, es decir, probablemente en Ur de los Caldeos, llegó allí nuevamente, arrodilló los camellos eh, en la ciudad o fuera de la ciudad y estaba allí junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, en la hora que salen las doncellas por ahí. Así que aquí vemos que Eleazar sabía la hora en que salían las doncellas por agua, que es la hora de la tarde. Regularmente en esta cultura son las doncellas con sus cántaros, cántaros que tienen capacidad de 10 litros. No sé si usted ha cargado 10 litros, 10 litros son 10 kilos. Entonces ya se imaginará la fuerza que tenían estas mujeres doncellas de cargar 10 kilos en su hombro y quizás no una sola vez, sino iban y volvían varias veces. Lo hacían a la hora de la tarde precisamente porque el sol ya había bajado y el calor era menor y podían hacer este trabajo. Así que Eleazar buscó el momento en que las doncellas salían precisamente con sus cántaros eh, y se puso junto al pozo de agua. El pozo de agua tiene muchos símbolos y quizás el más importante es el que encontramos en la escritura a través de las palabras de Yeshua, cuando precisamente en otro pozo, allá en Samaria, él se presentó como el Mesías delante de esta mujer samaritana y dijo unas palabras preciosas que encontramos en Juan capítulo 4, versículo 14 cuando él le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed a más. Así que él está hablando de algo que va mucho más allá del Ruach, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y encontramos más adelante en el capítulo 7 en el versículo 38 en una fiesta de Sukkot o de tabernáculos que Yeshua dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach, del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Así que el agua es un símbolo del Espíritu que recibimos cuando creemos en el Mesías. Estas mujeres iban a la fuente del agua todos los días para llevar sustento. El agua es imprescindible, sin agua morimos si no se toma
después de pasado cierto tiempo, es vital. Así que el Señor escogió este mismo símbolo para hablar acerca del espíritu, del Rúa, del cual necesitamos para poder sobrevivir. Y así como estas mujeres, estas doncellas iban todos los días a la hora de la tarde a buscar del agua, en nosotros, el Señor nos invita a que vayamos todos los días a la fuente de agua de vida, es decir, buscar a nuestro Padre, quien a través de Yeshua nos da de su espíritu. Así que vemos aquí una tercera característica de esta novia, y era que todos los días buscaba del agua de vida. El Señor nos invita a que vayamos. El espíritu, el Ruach del Señor está allí dispuesto para tocar la puerta de nuestro corazón y sacarnos de Roma, pero Él está esperando que vayamos todos los días hacia la fuente de agua de vida. Qué hermosa característica. Así que, estando allí Él, sentado eh, cerca del pozo, como vemos aquí en esta imagen, eh, Él hizo una oración muy interesante. Él hizo una oración muy interesante. Él oró diciendo, Señor, versículo 12, Dios de Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. He aquí yo estoy a la fuente del agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, dice la escritura, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Así que Elíasar puso una prueba. Bueno, el Señor nos muestra varias veces en la Escritura que le podemos poner pruebas para conocer su voluntad, y mucho más en la elección de una pareja. Bueno, el Señor también permite que lo hagamos. Aquí Elíasar precisamente puso esta prueba al Señor, diciendo que aquella a quien él le pidiere agua, le diere, y no solamente a él, sino a todos sus camellos. Ahora, aquí hicimos un análisis de cuánta agua pudo haber recogido Rebeca, porque ella, por supuesto, que le dio de beber no solamente a él, sino a sus camellos. Ahora, eso teniendo en cuenta que ella tenía una misión de llevar agua a su casa, pero prefirió darle un extraño. Y eso se muestra en varias veces en la escritura, esas características de la bondad, como la vimos en Abraham, de atender a tres extraños, el mismo Lot, de aquella mujer viuda que atendió a Elías, siendo que ella solo tenía lo último para ella y su hijo y morir en esa sequía de 3 años. El Señor aquí nos está mostrando una característica adicional, y la característica de la bondad. La novia, el pueblo del Señor, eh, debe mostrar una característica importante para ser elegida, y es la bondad. En este análisis que hemos hecho aquí acerca de Rebeca, encontramos que un camello puede beber hasta 20 galones. 20 galones son 75 litros aproximadamente. Así que dar de beber a 10 camellos, que representaba 200 galones. Pues 200 galones significa una cantidad de agua muy importante. Pero ahora, si pensamos en ese viaje que emprendieron, y que muy probablemente los camellos que tienen reserva de agua pudieron estar sin ningún tipo de reserva, un camello puede almacenar hasta 200 litros de agua en su capacidad total. Esos son 54 galones. Los recipientes que se usaban en esa época contenían 10 litros aproximadamente, 2,5 galones. Estos son 10 kilos que cargaban estas mujeres. Y como sabemos en la escritura que eran 10 camellos, ella necesitaba, en el caso extremo, si estaban vacíos, proveer de 2,000 litros, o diríamos hoy de 2 metros cúbicos. Y si su cántaro era de 10 litros aproximadamente, ella tuvo que recorrer 200 veces entre el pozo y donde estaba donde sacaban el pozo, al abrevadero donde los camellos podían tomar agua. O sea, ir al pozo y regresar
a un abrevadero como este para que los camellos pudieran tomar. 200 veces pudo haber recorrido ese camino. Así que no fue una acción de un mínimo esfuerzo, sino requirió un gran esfuerzo de aquella mujer. Esto me recuerda que en Mateo capítulo 25, el Señor tiene una característica para su pueblo. Y la característica no es conocer la escritura, mm, no es conocer la Torá solamente, por supuesto que es importante, sino es practicarla. En muchas ocasiones el mismo Yeshua dijo que es necesario que nosotros como novia no seamos solo oidores, ¿cierto? Que nos sentamos a discutir de la Torá, sino que seamos hacedores. El pensamiento hebreo es de hacer, es de ayudar al prójimo, es de poner en práctica la Torá, es de disfrutar, no solamente hablar acerca de la Torá, sino convertirla en realidad, dejar de comer ciertos alimentos, disfrutar del Shabbat, hacer una sukkah, comer pan sin levadura. Significa, el pensamiento hebreo es una experiencia de vida. Y Mateo 25 nos recuerda quizás la característica más importante de su pueblo. Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice la Escritura que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las familias de la tierra. Y hará algo interesante de acuerdo a la Escritura. Él apartará los unos de los otros, como hace el pastor. El pastor aparta las ovejas de los cabritos, como se hace en el Yom Kippur con los dos machos cabríos. Y a las de su derecha, pone las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a las de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice él, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos responderán, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y vinimos a ti? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Y el Señor les dijo, ¿por cuánto? Dice el versículo 40, lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La característica más importante, de acuerdo a Mateo 25, que Yeshua mismo muestra en el final del tiempo, en el cual serán escogidos los unos de los otros, es por la bondad que mostramos con nuestro prójimo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo con nuestro prójimo, con el que tiene necesidad? Dice Santiago, no es suficiente con orar solamente por ellos. Hay que ir, hay que atender la necesidad, hay que cubrir, hay que visitar, hay que hacer, sustentar, hay que ser hebreo. La característica del hebreo es el hacer, no es solamente discutir como lo hace alguien en un pensamiento grecorromano, sino es el hacer. Y aquí encontramos esa característica preciosa en Rebeca, y es que se esforzó por ir quizás hasta 200 veces, ir y trayendo agua. Así que eso le tomó tiempo a Rebeca el ir y volver para mostrar esa característica preciosa. Y aconteció, dice la escritura en el versículo 15, que antes de que eh, Elíasar, que hizo esta oración con esta prueba, antes de que terminara la oración, dice que apareció Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Antes de la escritura, antes de que él acabase de hablar, que acabase de orar con el Señor, ya viene la respuesta. Es que cuando usted ora al Señor y pide una orientación, la respuesta ya viene del cielo. Dice Isaías en el capítulo 65, precioso texto, Isaías 65, 24, eh, dice, antes que clamen, responderé. Quiere decir que el Señor conoce la intención del corazón, por supuesto. Y eso quiere decir que
debemos escondernos o no revelar o no contarle o no orar. Todo lo contrario, el Señor quiere que vamos a Él, que hablemos con Él, que le mostremos, que abramos nuestro corazón, cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro clamor, nuestras inquietudes. Y Él dice, antes de que clamen, yo respondo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Preciosa promesa que nos da el Señor. Y Elías conocía, por supuesto, quién era el Dios de Abraham y por eso puso esta prueba. Y aún antes de que él terminase de hablar, apareció Rebeca, dice la escritura, hija de Betuel, que había nacido de Milca. ¿Quién es esta mujer? Vamos a ver aquí eh, un poco de la genealogía o de la familia de Abraham para ubicarnos de dónde viene Rebeca. Aquí vemos al papá de Abraham, a Taré, o Terah, como se conoce en el hebreo. Terah tiene tres hijos, Arán, que recuerden que Arán murió y por eso Abraham adoptó a su hijo Lot, que está aquí más abajo. De Lot, dice la escritura que él tuvo dos hijas, de las cuales en una relación incestuosa con él, conocemos la historia, vienen los moabitas y los amonitas. De estos moabitas viene Ruth, así que Yeshua tiene ascendencia por este lado. La ascendencia de Yeshua es tan particular que inclusive viene desde Sodoma, porque la mamá de estas hijas, la esposa de Lot, muy probablemente era de Sodoma, así que la ascendencia de Yeshua también está en Sodoma. Muy bien, Arán tuvo otra hija, a Milca o Milcatí en el hebreo. Aparentemente, de acuerdo a este texto, Milcatí se casó con Nahor. Nahor es el otro hijo de Tera y tuvieron a Betuel. Betuel tuvo a Labán, que aparece allí en la escritura, más adelante el famoso papá de Raquel y Lea, pero también Betuel tuvo a Rebeca. Rebeca era familiar, podemos decir, era familiar de Abraham y por supuesto de Isaac. Vemos que Abraham era tío de Betuel, Betuel papá de Rebeca. Así que Abraham era para Rebeca como su tío abuelo. Isaac y Betuel eran primos, así que Isaac se casó con la hija de su primo, de acuerdo a esta genealogía. Y vemos que de aquí ya salen de Rebeca e Isaac, salen Jacob y Esaú. Jacob se casa con Lea y Raquel, en una historia que veremos en el siguiente episodio, y de ahí viene el pueblo del cual somos tú y yo parte. Así que aquí Rebeca le dice que es precisamente nacida de Betuel eh, y que su abuelo es hermano de Abraham. La doncella, de acuerdo al versículo 16, era de un aspecto muy hermoso y además era virgen, que no había conocido varón, y ella descendió a la fuente y llenó su cántaro. Y se presenta una siguiente característica de esta mujer, y era que era virgen. En el libro de Apocalipsis, hablando de los 144.000, el Señor muestra esta característica también en su pueblo que Él espera. Eh, Dice Apocalipsis 14:4, estos son, hablando de los 144.000, los que no se contaminaron con mujeres. Es decir, no hicieron idolatría, pues son vírgenes. Es decir, el virgen es aquel que no se ha contaminado con otras mujeres, no solamente en el sentido físico de adulterio, pero también en el adulterio espiritual. Cuando abandonamos los ídolos, salimos de Ur de los Caldeos, salimos de Babilonia y de eso que nos apega en Roma, en la cual vivimos tú y yo, cuando salimos de Roma, dejamos los ídolos, el Señor dice que nos convertimos en vírgenes. Y hay otra característica allí. Estos son los que siguen al Cordero. Cuando tú sigues a Yeshua y emprendes el camino hacia la tierra prometida, tú eres parte del pueblo. Así que esta mujer era una mujer virgen y es un símbolo de esa novia que el Señor busca, aquel
aquel y aquella que han abandonado a sus ídolos, que son vírgenes y que siguen al Cordero por donde quiera que van. Así como esta mujer siguió a Eleazar de camino de regreso, el Señor dice que también su pueblo, el que es virgen, que abandona su idolatría, es aquel que sigue al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que aquí sucede la historia. Rebeca eh, toma el agua, eh, el siervo Elías se le acerca diciéndole, dama de beber. Ella le dice, claro, señor, bebe, señor mío, dice el versículo 18, y se dio prisa en una actitud de bondad muy importante. Y luego ella dijo, versículo 20, corrió, dice ella, corrió con esa energía, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea que los 10 camellos comieron, aquí están las 200 veces que ella tuvo que ir y volver para que todos pudieran tomar. Dice que la escritura que el hombre, Elíasar, estaba maravillado porque el Señor había prosperado su camino. Y el versículo 22, él, después de ver todo eso y que el Señor había respondido su oración y de saber quién era ella, que era de su prole, de su parentela, o sea, todo lo que Abraham le había solicitado, el Señor se lo había concedido en este viaje. Él dice que cogió un pendiente de oro que pesaba medio shekel o medio ciclo y dos brazaletes en sus manos que pesaban 10 ciclos. Eh, en este momento, el hombre da unos dones. La escritura nos muestra que el Ruach, el Espíritu, es el que da los dones, de acuerdo al libro de Romanos, claro, reparte los dones a su novia, a su Keilah, a su pueblo, de acuerdo a su sabiduría, y reparte dones. Aquí también vemos a Eleazar repartiendo dones a Rebeca, y hay una característica especial en el don que le da ella. El pendiente de oro de medio shekel tiene una característica de libertad, tiene una característica de rescate. En Éxodo 38 encontramos una mitzvot, un mandamiento, en el versículo, en Éxodo capítulo 18 y el versículo 26, que cada persona mayor de 21 años debía pagar medio shekel al santuario como medida de rescate, se llamaba así, la medida de rescate medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años hacia arriba. El medio shekel, que se estableció como un mandamiento, de hecho, cuando Yeshua vivía, se pagaba el medio shekel al santuario, todos los de 20 años hacia arriba, una vez al año, significaba el rescate. Y cuando vemos que Elíasar pone el medio shekel, eh, el pendiente de oro que pesaba medio shekel, está aludiendo al rescate. Y es que el Señor nos rescata de nuestra manera antigua de vivir y nos hace renacer a una nueva vida. El Señor, cuando encuentra a su novia, nos la rescata. Y eso fue lo que encontramos en Yeshua. Fuimos rescatados por medio de su sangre y por eso nos invita a salir de Babilonia. Después de que el hombre pone el pendiente y le pregunta de quién es ella hija y se da cuenta que la respuesta del Señor fue completa, eh, fue una persona de la tierra donde Abraham le había indicado, de su familia, de su parentela, además con señales de bondad, virgen, es decir, el Señor había prosperado su camino, dice en el versículo 27, la primera vez que se nombra esta oración en la escritura, cuando dice, Baruch atah Adonai, bendito sea Adonai, sigue diciendo, Dios de mi siervo Abraham. Esa oración, Baruch atah Adonai, es una oración milenaria que el pueblo de Israel ha tomado y que vemos a Yeshua cuando partía el pan o daba gracias o cuando hizo la multiplicación de los panes para las 5.000, también bendijo. Es una oración milenaria con la cual
nosotros todavía arrancamos nuestras oraciones. Baruch atah Adonai, dijo Elías en ese momento, bendijo al Señor. Qué hermoso es que podamos arrancar siempre nuestras oraciones bendiciendo al Señor. Baruch atah Adonai, bendito sea Adonai, Dios de mi siervo Abraham, que no me apartó su misericordia, dijo aquí Eleazar, guiándome Adonai en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El resto de la historia es muy interesante. La doncella, Rebeca, corre, le cuenta a su hermano, un hermano que se llama Labán, que se convierte después en padre de Raquel y Lea, un hombre que solo pensaba en dinero, porque cuando vio el pendiente, envió los camellos, lo hizo pasar rápidamente a Eleazar y a sus siervos a casa. Eh, Labán es un hombre que solo se fija en las cosas materiales y por eso el Señor claramente en 1 de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque cuando amamos las cosas del mundo nos apartamos del Señor. Por supuesto que el Señor en la Escritura nunca dice que el dinero es malo o es un pecado. El dinero simplemente es neutral, es una herramienta. El problema es el amor al dinero. Y aquí muestran a un Labán, hermano de Rebeca, con un amor al dinero más que al Señor. Así que Eleazar es invitado a la casa, eh, entra a la casa para poder cenar, y eso me recuerda Apocalipsis 3:20, cuando la Biblia nos muestra que Yeshua dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muy bien, en esta casa se abrió la puerta y él pudo entrar. De la escritura que Elías pudo entrar y cenar, así como el Señor quiere entrar a la puerta de nuestro corazón. Elías les contó, vuelve y repite toda la historia, les cuenta la misión, la prueba que le puso al Señor y cómo el Señor bendijo. Finalmente, estos hombres, después de escuchar todas las cosas, le dicen, no hay nada que hacer. Versículo 50. Toma a Rebeca, que sea la mujer del hijo de tu Señor, como Adonai lo ha dicho. En ese momento Elías sacó más dones y repartió. Cuando aceptamos el plan que el Señor tiene para nosotros, el Señor nos da los dones. Dice la Escritura que Él dio oros, vestidos, no solamente a Rebeca, sino también a su hermano y a su madre, todos los que estaban allí. Eh, eh, Sacó alhajas, dice, de plata, de oro, cosas preciosas. Eh, Finalmente comieron, dice la escritura, durmieron, y al siguiente día se levantó muy temprano Eleazar porque dijo, envíame de regreso, quiero terminar esta misión que he emprendido. Y aquí su hermano y su familia les dijeron que espere al menos Rebeca 10 días con nosotros para que la podamos despedir. Pero él le dijo, no, por favor, que sea hoy mismo para que pueda finalizar con éxito mi misión. El Señor nos llama a salir, ¿cierto? A salir de Babilonia, pero muchas veces hay cosas que nos quieren atar a Babilonia, así como aquí su familia quería que ella se quedara 10 días al menos, dice la escritura, pero el Señor quiere sacarnos hoy. El día es hoy para abandonar todo aquello que nos pesa, todo pecado, toda libertad. El día es hoy para abandonar Babilonia. Finalmente le dijeron, si ella acepta, irá contigo. Nuevamente, el Señor nos pone a nosotros los dos caminos, la vida y la muerte. Nos da el libre albedrío, la posibilidad de decidir qué camino vamos a tomar. Rebeca decidió ir. Ella tomó la decisión de ir para ser la esposa de Isaac. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? El Señor hoy te llama y te dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, para que tus días sean prolongados. Porque si escoges la muerte, dice la Escritura, solo perecerás. Termina la historia de amor cuando regresan los 10 camellos, eh, Elíasar, y por supuesto también va Rebeca con sus doncellas, con otros criados y se da el encuentro hermoso en que Rebeca ve a lo lejos a Isaac, quien estaba meditando
en las horas de la tarde, quien venía, dice la escritura, venía caminando. Y eso nos recuerda el momento en que nos encontremos con nuestro Mesías Yeshua, con el novio, cuando también Él venga caminando hacia nosotros y podamos encontrarnos con Él. Dice la escritura que después de que se encontraron, dice el versículo 67, que Él la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Qué precioso texto, ¿no? Esperamos muy prontamente que podamos celebrar las bodas del Cordero, que tú y yo, como la novia que se ha preparado, que se ha engalanado, que se ha puesto sus vestidos, podamos disfrutar del novio. ¿Cuál es el pensamiento del novio? El novio quiere estar con su novia, el novio quiere amar a su novia. Dice la escritura que la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El Señor también tiene un plan para nosotros y espera una novia con unas características. Una novia que ha escogido, una novia que va al pozo a buscar agua de vida todos los días, una novia con bondad en su corazón, dispuesta a ayudar al prójimo, una novia virgen que se ha apartado de la idolatría y una novia que toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos, escoger el camino del bien y llegar a Canaán, donde disfrutaremos, donde se celebrará una boda preciosa, la boda de las cenas del Cordero. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos llenas de vida y nos invitas, Señor, tocas la puerta de nuestro corazón para que podamos cenar. Aceptamos la invitación. Queremos, mientras el novio vuelve, prepararnos. La novia virgen apartada de la idolatría, la novia que busca todos los días la fuente del agua de vida, ser la novia que se aparta del mal y que está dispuesta a ayudar al prójimo, mientras sus fuerzas están a ayudar al prójimo. Seamos, Señor, esa novia. Transforma nuestro corazón, Señor, y escribe tu Torah, que no sea solo una letra, sino que sea una vivencia. Escríbela en nuestro corazón, que sea una vivencia en cada uno de nosotros como estudiantes, como seguidores, como discípulos del Maestro Yeshua. Vamos, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias.